Buenas noticias. ¿Alguien ha recibido buenas noticias alguna vez en su vida? ¿Sí? Yo recordé 3 momentos en el que recibí buenas noticias. El primero fue, estaba yo en el Foviste de Querétaro, por ahí se reunía la iglesia donde estaba a punto de irme, en fe. Yo en ese entonces vivía en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, pero hacía unas cuantas semanas yo había presentado mi examen para entrar al TEC pues no sé cómo se siente usted en un examen, pero normalmente yo en los exámenes termino el examen y me siento, un hermano me acaba de platicar que acaba de terminar exámenes y se siente abrumado, hasta que no te dan el resultado no sabes exactamente qué fue lo que pasó. No, regrésate porque estamos en las noticias todavía. No sabes exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, por algunas semanas yo estuve esperando hasta que finalmente andaba yo caminando por ahí por el Foviste y me llama alguien de la familia y me dice: Hugo, ¿cuál era tu número en el TEC? Y ya no me acuerdo cuál era el número, pero le dije: es el número tal, y me dijo: sí pasaste. Me sentí aliviado, me sentí feliz, dije, pues no sé cómo le hice, pero pasé. Ese es un momento que lo recuerdo. Hubo otro momento en el que mi mamá, cuando yo tendría alrededor de 10, 11 años, no recuerdo exactamente, pero yo tendría 10, 11 años, cuando mi mamá atravesó por una situación física muy delicada y fue necesario hacerle una cirugía. Era una cirugía peligrosa, la condición física de mi mamá estaba ya muy desgastada. Y de hecho nosotros vivíamos en Guanajuato y nos fuimos a vivir a Matamoros junto con algunas de mis tías que la iban a atender y la iban a cuidar y la iban a operar en el hospital del Iste. Y finalmente llegó el día en el que la tenían que operar. Yo tendría, insisto, 10, 11 años. Y no recuerdo mucho de lo que había allá alrededor, de lo que estaba pasando, pero me acuerdo del ambiente de temor que había en mi familia relativo a la cirugía que le iban a hacer a mi mamá. La operaron muy temprano un día y al mediodía una de mis tías llega a la casa y yo estaba ahí esperando y llega a la casa y dicen: ya salió y salió bien. Sí. Y ese tipo de noticias, si usted las ha recibido, son buenas noticias, ¿verdad? Y otro momento que recuerdo es, ya estaba yo casado y mi esposa estaba sospechando que ya no íbamos a hacer 2, ahora íbamos a hacer 3, pero no lo tenía seguro. Entonces ese día le dije: ya, tenemos que saber. Entonces fui a la farmacia de Guadalajara cerca de la casa y le llevé una prueba y se la di y me quedé abajo en la sala. Nosotros vivíamos en una casita de 2 pisos. Y ella, nerviosa, se subió. Y a los minutos oí que bajó el inodoro y no bajaba. Y no bajaba. Y no bajaba Lorena. Y yo estaba abajo, así, ¿no? Ansioso. Entonces finalmente subí y la vi a ella y estaba en el cuarto, estaba llorando. Volteó y me vio y sí, Agustín venía en camino. Esas son buenas noticias. ¿Usted recuerda una buena noticia? Un buen diagnóstico. Un día que le dijeron: tranquilo, lo que creías que tenías, no lo tienes. Tranquilo, lo que has estado luchando por tanto tiempo, ya pasó. Hermana Lita, en menos de un minuto, díganos.
Un milagro, una buena noticia. Eh, en el tiempo antiguo no existían periódicos, ni sitios de internet, ni telegramas, ni nada de lo que tenemos hoy de tecnología para enterarnos de las cosas. Hoy ocurre algo aquí y en segundos en todas partes del mundo ya se sabe. O sea, si hay un problema, si hay un conflicto, es más, aquí mismo en nuestra ciudad, si hay explosiones, detonaciones en algún lugar, basta con que usted saque su móvil, busque en alguna aplicación y ya sabe dónde es, y ya le habló a su mamá, a su comadre, a su suegra, y le dijo: no pases por ahí porque por ahí está la balacera, vete por otro lado. Es decir, hoy las noticias corren pero increíblemente rápido. Es más, hoy corren tan rápido que nos preguntamos cómo le hacía la gente para vivir antes, ¿no? Porque para nosotros es tan familiar esta idea de la tecnología y de la información corriendo tan rápido. Pero en el tiempo antiguo, cuando no existía nada de eso, cuando no había periódicos, ni portales, ni noticias, ni televisión, ni reporteros, ni nada de eso, las noticias eran anunciadas por unas personas muy particulares llamadas heraldos. Un heraldo era un mensajero. Su responsabilidad era anunciar la paz. Ahora, ¿en qué condiciones? Cuando un ejército tenía sitiada una ciudad, la Biblia en Deuteronomio dice que no era correcto que si un ejército venía contra una ciudad, viniera y la atacara sin antes darle la oportunidad de rendirse, ¿sí? O sea, si usted estaba en una ciudad sitiada y había un ejército afuera y están amenazándolos de conquistarlos, de destruirlos, el rey y el ejército invasor tenían el deber, la responsabilidad de enviar un emisario, de enviar un heraldo. Y el heraldo era un tipo, no encontré una imagen apropiada que nos diera la idea, pero era alguien que tenía un uniforme militar, pero que va delante con la bandera del rey, de quien él es heraldo, y el heraldo puede pasar, puede atravesar. Tenía importancia, tenía respeto, su función era única. El rey, cada rey tenía su heraldo, y los heraldos, además, estas personas tenían una especie de salvoconducto. Un salvoconducto es que vas por todas partes y tienes protección legal. El heraldo tenía un salvoconducto, podía entrar en las ciudades sitiadas entre la multitud, nadie podía hacerle nada. Los heraldos eran unos funcionarios reales tan importantes porque ellos ejecutaban los planes del rey. Era un hombre de alta confianza. Ese era un heraldo, un hombre de alta confianza. Hay dos palabras en griego que nos describen esta idea de este heraldo. Las palabras son kerikes o kerix. Y las grandes casas reales, los grandes reyes, todos ellos tenían su heraldo, tenían su funcionario, su emisario, su mensajero, que iba y hacía lo que el rey quería que hiciera, ¿sí? Ahora, al pensar en esto, yo tengo una palabra con la cual quiero plantearle el día de hoy con usted, una pregunta que quiero decirle a usted, y es: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Piénselo por un instante, porque la palabra evangelio nos es muy familiar a todos nosotros, pero ¿qué es el evangelio? Nos llamamos a nosotros mismos cristianos evangélicos, pero ¿qué significa la palabra evangelio? Evangelio viene de una palabra en griego que se llama evangelión o evangelión. Se parece al nombre de una serie de anime. Se traduce como buena noticia o como buen mensaje. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia o buen mensaje. Pero la pregunta es, bueno, ya sabemos qué significa, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese buen mensaje del cual estamos hablando?
De hecho, en el 2010, cuando se hizo el último gran censo en México, nos decían a las iglesias protestantes que para evitar confusiones entre todas las denominaciones y para unificar criterio de la comunidad cristiana, cuando le preguntaran su religión, usted respondiera: soy cristiano evangélico. Esa fue la indicación, cristiano evangélico. O sea, usted y yo somos cristianos evangélicos. Pero ese evangelio, ¿de qué se trata? Somos gente que proclamamos una buena noticia, pero ¿cuál es esa buena noticia de la cual somos proclamadores, de la cual somos mensajeros? Bueno, el día de hoy yo voy a repasar con ustedes esa buena noticia. Es decir, vamos a caminar juntos a través de la Escritura, viendo lo que significa la palabra evangelio y qué es esa buena noticia que usted y yo hemos recibido. Y después le voy a poner un reto delante de usted, a ver qué le parece. ¿Cuál es la buena noticia de la cual estamos hablando? Algunos, cuando escuchen lo que yo les voy a compartir, algunos incluso van a decir: eso yo ya lo he escuchado en alguna parte. Es más, algunos incluso van a decir: a mí me compartieron ya eso en alguna ocasión. Y sí, o sea, mis puntos de mi mensaje del día de hoy no son ni míos. Son de un hombre que en el siglo pasado lideró un movimiento estudiantil en el que compartieron de Cristo a los universitarios. Él es el creador de las cosas que yo le voy a compartir el día de hoy. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es el evangelio? Hay una buena noticia que debe ser proclamada al ser humano, y la noticia es que Dios nos ama. Voltea con quien tienes más cerca y dile: Dios te ama. Dios te ama. Esa es la buena noticia. Dios te ama. Juan capítulo 3 versículo 16, usted lo conoce probablemente de memoria, y 17 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, porque Jesús está hablando, es darles una vida plena y abundante. La primer parte de la buena noticia del evangelio es que Dios nos ama. Nuestro Dios está interesado en nosotros. Se da cuenta de nuestra existencia, conoce nuestros pensamientos, atiende a nuestras necesidades, nos busca, quiere que le busquemos. Pero la razón primordial por que Dios hace todo eso con usted y conmigo es porque Dios nos ama. Y esa es la buena noticia de Dios inicia con el amor de Dios, que de por sí es una locura. Mire, si somos honestos, nosotros, usted y yo, no somos capaces de amarnos ni a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando pensamos en amor, algunos de nosotros podemos tener una idea romántica de amor. Mi esposa, la amo, ¿verdad? Con todo el corazón. Si está junto a usted, voltee al ver al viejo como con cara de: más te vale, canijo. Si lo amas, ¿verdad? La amas. Sí es cierto, sí la amas. Pero la verdad es que en lo profundo de tu corazón siguen habiendo cosas y situaciones que hacen que haya ciertas áreas en tu corazón y en tu vida en las cuales no eres tan capaz de amarlo o de amarla. Porque aunque tú dices que lo amas, que amas a tu esposa, que amas a tus papás, que amas a tu familia, hay algo en la raíz de tu corazón que se llama condición humana, que se llama pecado, que se llama naturaleza pecaminosa, o la carne, o como tú le quieras llamar, que hace que aunque tú digas que amas, realmente no amas tanto. Pero
el amor del que estamos hablando, el amor que Dios tiene por nosotros, es mucho más profundo y mucho más fuerte que cualquier lazo humano que tú puedas tener con tu esposa, tu esposo e incluso con tus hijos. Dios nos ama. La locura del amor de Dios es que para algunas personas Dios está tan lejos y es tan grande, y sí existe, pero está tan lejos y es tan excede a la realidad, que cómo es posible que siquiera se dé cuenta que nosotros existimos. Pero nuestro Dios, el Dios que conocemos a través de la Escritura, nos ama, se interesa por nosotros, se da cuenta que existes, conoce tus pensamientos. Cuando tú tienes una necesidad, Él te escucha y viene a ayudarte, te alcanza, te caes y te levanta. Estás a punto de tropezarte y te agarra de la ropa, y antes de que te des un golpe te levanta. Y la razón que Dios hace todo eso por ti y por mí es que Él nos ama. Es la primera parte de la buena noticia de Dios para ti y para mí. Dios te ama. La buena noticia de Dios para nosotros, además, es que Él nos ama, pero tenemos una condición, usted y yo, que nos impide poder recibir y disfrutar ese amor. La humanidad está contaminada por algo llamado pecado, y por lo tanto estamos separados de Dios y no le podemos conocer. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice, pues todos hemos pecado. Voltee con quien tiene junto a usted, dígale tú también, no te hagas. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Y ninguno, por más guapos, fuertes, capaces, inteligentes, y por más apariencia de piedad que tengamos, tenemos la capacidad de alcanzar, dice, la meta gloriosa de Dios. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo la capacidad de santificarse y ser perfecto para poder ser recibido delante de Dios. Las parábolas de Jesús, cuando hablan del cielo, nos hablan, por ejemplo, acerca de una boda, de una fiesta. Y dice que el día final en el cielo es algo parecido a una fiesta. Y el señor de la casa anda buscando entre los invitados, y un día se encuentra uno que no está vestido para fiesta. Y lo saca. Y dice, vete de aquí porque tú no vienes listo. Tú no traes la ropa adecuada. Es como cuando somos invitados a una fiesta y en la invitación hay un código de vestimenta, ¿verdad? Y algunos de ellos dice etiqueta rigurosa. Etiqueta rigurosa es la cosa más sencilla para los hombres, pero es la cosa más terrible para las mujeres, ¿no es cierto? Etiqueta rigurosa es, te pones un saco, un pantalón de vestir, preferentemente negro, te pones la camisita más bonita que tengas y un buen moño y ya estás listo, ¿no? Lustras bien tus zapatos y ya puedes entrar a la fiesta, pero es tan sencillo también para una dama. No, estás buscando el vestido y estás buscando los zapatos y la bolsa, y si será y no será, y si me gusta y no, y cámbiate el moño porque no tengo algo que combine contigo, y etcétera, ¿no? Y si no tienes la vestimenta apropiada, no puedes entrar a la fiesta. Bueno, con Dios es lo mismo. Algunos de nosotros vivíamos andrajosos. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar tu condición. Y esa condición, gracias Heidi, se llama pecado. Todos hemos pecado. Romanos más adelante, 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, además de todo, a esa condición hay que agregarle una sentencia. Y la sentencia es la muerte. El pecado tiene consecuencias. La muerte es la consecuencia. Y tú y yo estábamos llenos de pecado.
llenos, saturados desde la coronilla hasta el talón, llenísimos de pecados, sucios, y eso nos impedía poder acercarnos delante de nuestro Dios. Pero Jesucristo es la única provisión de Dios para nuestro pecado. El ser humano necesita de la intervención divina para poder salir de esa condición, y quien la puede dar es Jesucristo. Nuestra provisión es Jesucristo para poder salir del pecado. A través de Jesucristo nuestros pecados pueden ser perdonados y se restaura una verdadera relación con Dios. Nuestra condición es tan terrible. Dios nos ama, pero nuestra condición es tan terrible que no podemos acercarnos a Él. Pero la única manera, el único camino a través del cual yo puedo caminar y acercarme a Dios es Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículos del 6 en adelante. Fíjese, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Sí, porque es fácil, mire, es fácil amarnos hoy entre nosotros porque ya hemos sido perdonados, ¿no es cierto? Es fácil, yo me acerco con Memo y Memo es un hombre redimido y lleno del Espíritu Santo. No batallo yo para bendecirlo. Es fácil acercarme con Alberto, es un hombre de Dios. Es fácil acercarme con Gerardo, es un hombre de Dios. Pero conózcanlos antes de que conocieran a Cristo y ¡ay, Dios mío! Sí, hoy vemos al hermano Mario y vemos un hombre santo, bueno, honrado, íntegro, y hasta queremos hacernos amigos de él. Pero hubiéramos dicho lo mismo antes de que conociera a Cristo, Mario. Sí, porque hoy es fácil amarnos y algunos no es tan fácil. Pero la Biblia dice que Dios no nos amó ya cuando nos veíamos bonitos. Dios nos amó cuando estábamos allá, metidos en tinieblas, metidos en pecado, llenos hasta la coronilla de lodo y de mugrero. Y en esa condición el Señor nos amó. Romanos dibuja la escena de una forma muy bonita. Pocos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por alguien bueno, ¿sí? Probablemente solo por alguno de nuestros hijos y quién sabe. Pero Dios mostró su amor para nosotros en que cuando aún estábamos llenos de pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces el verso 9 dice: ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Ese es el amor de Dios. Estábamos mal, nos alcanza y nos rescata. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me habían transmitido a mí también. Y esta es la noticia: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. La buena noticia es que este rescate que Dios opera por la humanidad es a través de Cristo. Y la buena noticia se resume en estas frases de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Cristo murió por tus pecados. El precio de haber sido rescatado de la condición terrible en la que yo me encontraba es la muerte de una persona, Cristo. Y lo que sigue dice: fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos. Ese es el contrato, esa es la cláusula, ese es el sello de garantía que tú y yo tenemos de que estábamos mal, pero somos rescatados de todo eso. No es un título, no es un acta, es la realidad de la resurrección de Jesús, lo que nos da la certeza de que hemos sido rescatados. Juan 14 versículo 6 dice: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Jesús dice, el camino soy yo. Y la única solución para la condición humana de pecado y de condenación es la fe. Dígale que tiene al lado, la solución es la fe. Ahora, decimos mucho eso de la fe, ten fe. Y incluso hay personas que dicen, tú te acercas con ellos y les hablas de Cristo y les hablas de Dios y dicen, y te responden, mi papá es uno de ellos, yo tengo fe. Mi papá le preguntas, ¿eres católico? No, soy creyente. Esa es su respuesta. O sea, ¿eres cristiano? Y mi papá responde, soy creyente. Cuando tú compartes con alguien, muchas personas te dicen, yo tengo fe. Bueno, lo que pasa es que tener fe no es exactamente el paso o el eslabón que hacen falta para que tú puedas estar bien con Dios. El eslabón sí es tener fe, pero esa fe debe estar puesta en algo en particular. La solución es la fe, pero no es la fe que le tienes al naproxeno para que se te quite el dolor de cabeza. Ni es la fe que le tienes a alguien de que cuando necesites algo va a estar ahí, va a ayudarte. La fe es en Jesús. ¿Qué significa tener fe en Jesús? Para poder ser rescatados de la condición de pecado, necesitamos creer que Jesús nos salva. Para poder ser rescatados de la condición de pecado, necesitamos creer que Jesús nos salva. Creer que Jesús es la provisión divina para que nuestras vidas puedan ser rescatadas de la condición de esclavitud y muerte en la que tú y yo nos encontrábamos. Creer en Jesús es creer que yo estaba en esa condición terrible de mugrero, de pecado, de inmundicia, tirado en el lodo y nada podía rescatarme. Pero yo creí en Jesús. Yo creí en el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Jesús es que Jesús es suficiente para rescatarme, para tomarme de ahí, tomarme de la mano, levantarme, limpiarme, darme ropa nueva, vestirme, aceptarme en su familia. Y para que todo eso pase, yo necesito creer en Jesús, que Jesús es suficiente para mí. Juan capítulo 1, versículos 10 y en adelante, el Evangelio dice, Jesús vino al mismo mundo que Él había creado. Está hablando de Jesucristo. Pero el mundo no lo conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Verso 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y tú has creído en Él? ¿Y le has recibido? Verso 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 31, ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con toda tu casa. O sea, la cláusula para recibir todo eso es la fe. La fe en Jesucristo. Creer que Él es suficiente para rescatarme, para ayudarme. Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, porque esto es un regalo de Dios. Voltee con quien tiene junto a usted y dígale, tú no te lo ganaste, Dios te lo regaló. No lo merecías. Es más, no hay nada que tú pudieras hacer para recibir este regalo de Dios, pero Dios te lo regaló. Es un regalo. La salvación incluso no es un premio. Dice,
por las cosas buenas que ya hayamos hecho. O sea, si tú crees que te portas muy bien y que por eso Dios te ama y te cuida, tampoco es cierto. Qué bueno que te portes bien, qué bueno que tengas una vida digna y padre, pero no funciona así. Tú recibes la salvación de Dios por la fe y nada más por la fe. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de nosotros puede decir qué bueno soy y por eso Dios me rescató. No, por más que nos veamos muy buenos. Ninguno de nosotros puede decir yo me lo gané. Yo no sé si El Salvador se portaba tan bien, pero yo me porto muy bien, por lo tanto yo sí me gané la salvación del Señor. No, no es cierto. Ahora, esto que te acabo de compartir es conocido como las 4 leyes espirituales. ¿Alguno lo había oído alguna vez? Las 4 leyes espirituales. Dios tiene un plan maravilloso para ti. El hombre es pecador. El hombre tiene necesidad de una intervención de Dios para poder ser salvado, y la única solución para ello es la fe en Jesucristo. Esto tú lo conoces, lo has oído muchas veces. Pero ¿por qué lo comparto el día de hoy? Porque este es el mensaje. Este es el evangelio. Y la iglesia existe para proclamar este mensaje. La razón por la que estamos aquí reunidos, la razón por la que tú y yo existimos como cuerpo de Cristo, no es para pasarla padre los domingos, aunque la pasamos padre los domingos, gracias a Dios. No es para vernos y amarnos y ayudarnos como familia, aunque lo hacemos porque cumplimos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia, y quien llega a este lugar se siente en casa, y ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero la razón por la que la iglesia existe es porque ha recibido este mensaje, y nuestra responsabilidad es anunciar este mensaje. ¿Cómo le hace la iglesia? ¿Cómo cumple nuestra iglesia con la visión que nos ha dado? Yo le he dicho en varias ocasiones la visión de nuestra iglesia. ¿Cuál es? Somos una iglesia que ama a Dios y a las familias para reconciliarlas con Jesucristo. ¿Cómo cumplimos esta visión? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 42 y en adelante dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Verso 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Verso 46. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Verso 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea, estos versículos reflejan el cumplimiento del propósito de Dios para su iglesia. ¿Qué pasaba? La gente iba siendo salva porque esta gente, estos primeros creyentes, habían entendido que había una experiencia que ellos habían tenido, que había un mensaje que ellos habían recibido y ahora lo vivían, y ese mensaje ellos tenían que llevarlo a otros. Hechos dice que la iglesia cumplía su propósito de acuerdo a lo que dice el versículo 46, en el templo y en las casas. Estaban en el templo y después se reunían en las casas. Es la razón por la que nuestra iglesia tiene células, ¿sí? Y vamos a seguir insistiendo en eso, porque es la visión del Nuevo Testamento, es que el reino de Dios se extiende de esa manera, a través del templo y las casas. Nos reunimos aquí, disfrutamos de la presencia de Dios y sentimos gozo y nos llenamos de Él, y entonces vamos allá y somos el reflejo de Cristo en todas partes. Y llegamos el martes, el jueves, el día que sea el lunes a nuestra reunión en casa, y compartimos esa luz que somos y que hemos recibido, e invitamos a alguien más conocido que venga y esté con nosotros y sea expuesto a la palabra de Dios para que finalmente pueda conocerlo igual que lo he conocido yo.
Y en la oportunidad que tenemos, le decimos una manera de enseñarle el mensaje, es estas 4 leyes que yo le acabo de compartir. O sea, un día lo invitaste a tu reunión en casa, es tu amigo del trabajo, es tu compañera, no sé, y llegó y estuvo en esa reunión. ¿Y cómo son nuestras reuniones? Llegamos y nos saludamos y preguntamos cómo nos fue en la semana, y cada uno compartimos y decimos: bien, yo tuve mucho trabajo, mal, yo me peleé con mi jefe, bien, yo cumplí años, mal, me despidieron, compartimos. Oramos unos por otros, leemos la escritura, cantamos un canto, terminamos tomándonos un vaso de soda, de sweet tea o de lo que tome usted ahí en su casa. Y terminamos y el invitado está ahí y está expectante. Y nos ve ahí a usted y a mí y dice: bueno, ¿y estos por qué se llevan tan bien, no? Pero le dan ganas de volver la siguiente semana. Y va una vez más, y va otra vez, y entonces tienes la oportunidad de decirle: oye, tengo algo que decirte. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y tú empiezas a compartir ese mensaje y le llevas a esa persona a que pueda conocer a Cristo. Ahora, se lo estoy platicando de esta forma porque ya pasaron, y mi esposa me lo dijo ayer, y estoy seguro que usted se va a identificar con esto. Ya pasaron esos años en los que, todavía lo hacemos y cuando lo hacemos Dios nos bendice, pero ya no es tan sencillo que vayamos y compartamos el evangelio tocando a una casa y que nos abran y que nos reciban y que nos escuchen. Yo llegué a Cristo así. Un misionero bautista que medio hablaba español llegó a mi casa, tocó y me dijo: Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Tú conoces a Dios? Según yo lo conocía, según yo había ido desde niño a la iglesia, pero cuando llegó este cuate ahí conmigo me di cuenta que no, y me presentó a Cristo. En 15 minutos me presentó a Cristo. Pero hoy ya no es tan sencillo presentar el evangelio de esa forma. ¿Por qué? Porque ya no sé quién toca la puerta. Yo no le abro a nadie, ni a los hermanos, ni a los primos, ni a nadie. Pero si usted tiene un amigo, si usted tiene a alguien de su familia que no conoce a Cristo, usted sí puede llevarlo a su reunión en casa y compartirle de Cristo. Ahí, en la comunión con los santos. Así se cumple la visión de la iglesia. ¿Se acuerda que le dije que la palabra heraldo se pronuncia kerix? Pues la palabra predicación en hebreo se escribe muy parecido. Se escribe kerigma. ¿Sí? Cuando usted escucha la palabra predicación, no se refiere a lo que hace el pastor los domingos detrás del púlpito. Cuando usted escucha la palabra predicación, lo que significa realmente es lo que hace cualquier creyente cuando anuncia el mensaje del evangelio. Así, el pastor no es el único predicador de la iglesia. Usted es un predicador. Usted es un predicador. Me ve como con cara de: nada, estás loco, Almanza. Sí, usted es uno que anuncia la querigma. Usted es un kerix. Usted es un heraldo. Usted es un dignatario de un rey y tiene usted un uniforme militar real y tiene junto a usted una bandera de su reino y usted tiene un salvoconducto que le permite entrar en los lugares más peligrosos del universo. Y no me refiero al Aquiles Cerdán, ni me refiero a la Juárez 5, ni me refiero a Río Bravo, ni me refiero a Las Fuentes, sección Lomas. No me refiero a ningún lugar así. Usted tiene el salvoconducto de Dios para ir a las mismas puertas del infierno y rescatar a aquel que está a punto de caer en el infierno y traerlo a casa. Usted es un heraldo. Usted es un mensajero. Usted tiene el mensaje de Dios en sus manos. No lo veo entusiasmado con eso, en serio.
Sí, porque yo no sé si a usted le ha tocado ir en el puente Ansaldúas o en alguno de los puentes cruzando y usted va en su carrito, ¿verdad? Yo voy en mi carrito azul, algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Y de repente, en el carril del Sentry, yo no tengo Sentry, pero pasa un camionetón de aquellos, ¿no? Y me doy cuenta que no tiene placas ni tejanas, tiene placas distintas. Tiene placas de ¿cómo se llaman? De cónsul. Los carros tienen sus placas, su distintivo particular, ¿no? No son como los carros, no son como las placas de cualquier otro vehículo. Eso también es bien común verlo en Monterrey, especialmente en la zona de Santa Catarina, cerca donde está el consulado americano. Los carros no son ni tejanos, ni mexicanos, tienen una placa distinta. Perdón, diplomática, gracias. Y uno lo ve y dice, este fulano, ¿cómo le hace? Yo llevo 2 horas aquí. Y este nomás, y cruzó. Y nadie le dice nada y nadie le hace nada. Y no pueden, ¿por qué? Porque es un diplomático, porque tiene un salvoconducto, porque donde sea que esté, él está representando a su nación. Y cuidado y te metas, porque te va mal. Bueno, usted y yo somos eso. Somos mensajeros, somos diplomáticos, somos heraldos que proclamamos el mensaje de Cristo. Donde sea que usted va, usted puede proclamar el mensaje de Cristo. Pero esta semana en una de las clases del seminario leímos este versículo que quiero que lo lea conmigo. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Dice, versículo 8: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Hasta ahí, hasta no sabemos este dicho, ¿verdad? Y decimos, bueno, los tiempos del Señor son diferentes. Pero fíjese, el énfasis está a partir del verso 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Ahora, paréntesis, porque la promesa a la que se refiere Pedro es la segunda venida de Cristo. En otras palabras, Pedro está diciendo, miren, iglesia, yo sé que algunos de ustedes piensan que Cristo ya se tardó en regresar, ¿sí? Pedro es un viejito cuando está escribiendo esto, y Pedro fue testigo de cuando Cristo ascendió, y que Pedro es de los que todos los días se levantaban en la mañana viendo al cielo a ver si Cristo ya venía, y Cristo no ha venido. Y entonces algunos empiezan a decir, se me hace que eso de que Cristo viene, se me hace que son puras mentiras. Se me hace que el Pedro ya está viejito, ya está chocheando, se me hace que oyó mal cuando Cristo dijo que iba a venir y se equivocó. Y Pedro responde, miren, no es que me equivoqué, no es que el Señor se esté tardando. Ustedes han oído que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. O sea, en otras palabras, Dios cuenta el tiempo diferente. Y dice, no es que Él sea lento en cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos procedan en arrepentimiento, sino que todos se arrepientan. Míreme un minuto y repasemos esto juntos. Pedro está diciendo, Cristo viene, Cristo está por volver. Pero algunos de ustedes piensan, no, se me hace que este año ya no vino. Se me hace que Cristo no va a venir como dicen. Y Pedro dice, aguántenla. Es que Cristo no ha venido no porque Él se esté tardando. Cristo no ha venido porque es paciente con ustedes, porque no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos se arrepientan. Mire, el plan y el propósito de Dios es que todos se arrepientan. Repita conmigo fuerte, todos. ¿Quiénes son todos? Todos es usted, yo, Gerardo, Brenda, mi hermana Chole, Memo. Pero todos es mi abuela, todos mis primos. Yo no sé si usted tiene muchos primos, pero yo tengo como 50. Todos mis primos,
todos mis sobrinos, toda mi familia, todos mis compañeros de trabajo, que bueno, en mi caso es fácil, ¿verdad? Pues todos son pastores, esos ya por default ya todos están en Cristo, ¿verdad? Supongo. Pero en el caso de usted, pues no sé, a lo mejor usted tiene compañeros que son cristianos, pero probablemente no los tiene. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque Él espera que usted les anuncie a ellos para que ellos se puedan arrepentir. Por eso Cristo no ha venido. ¿Sabe por qué las promesas de Dios todavía no se terminan de cumplir? Porque Dios es paciente y no quiere que ninguno sea destruido, sino que todos se arrepientan. No quiere, dice la versión 60, dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan en el arrepentimiento. Mateo 5, versículos 13 en adelante. Fíjese lo que dice Mateo 5, me encanta. Porque estamos leyendo Mateo y escribiendo Mateo, y si todavía no empieza a escribir, todavía está a tiempo, póngase a escribir Mateo para poder participar en el concurso de transcripción. Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartan, la pisotean como algo que no tiene ningún valor. Verso 14: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Verso 16, lo lee conmigo en voz alta. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la luz, a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Qué feo es comer sin sal. ¿A alguien le gusta comer sin sal? ¿Alguien de aquí son de los que ya está la comida y agarran el salero y empieza que volteamos y decimos, oye, ya, tranquilo, pues si es arroz con sal, no sal con arroz, ¿no? La sal acentúa, ¿no? el sabor de los alimentos. No es que salamos, es que enaltece, ¿cómo se dice la palabra? Potencializa el sabor de los alimentos. Y cuando algo no tiene sabor, lo sentimos feo. Yo no sé a qué sabe la sal que ya no sabe salada, pero me imagino que es tierra, polvo. ¿Dónde? Mal. Sí, yo no sé a qué se refiere la escritura con que la sal pierde su sabor. Pero qué feo es comer sin sal. Y yo quiero terminar el día de hoy con una pregunta muy simple. ¿Tienes la sal y eres la sal? ¿Tienes la sal y eres la sal? Otra manera de preguntarlo es: ¿tienes el Evangelio? ¿Tienes el Evangelio? El mensaje del cual me tomé como 22, 23 minutos de el Evangelio, ¿lo tienes en tu corazón? Y la otra pregunta es: ¿y si ya lo tienes, lo estás proclamando? ¿O te lo estás quedando contigo guardadito hasta que eventualmente la sal pierda su sabor? ¿Tienes la sal y eres la sal? Quiero que inclines tu rostro, por favor, y medites un minuto nada más en esto. Porque hoy creo que el Señor puso en mi corazón el jueves esta idea de compartir esto contigo por dos razones. La primera es que no sea que haya alguno entre nosotros que participa de nuestras reuniones, que viene, que asiste, que lleva 2, 3, 4, 5 años entre nosotros y que todavía no ha escuchado, no con sus oídos, pero en su corazón, el mensaje del Evangelio.
No sea que haya alguien entre nosotros que nos decimos piadosos, nos decimos buenos cristianos, pero nunca hemos recibido en el corazón el mensaje del Evangelio. Y si ese fuese el caso, yo le tengo que decir a usted que Dios tiene un plan maravilloso para usted, que Dios le ama. Yo le tengo que decir a usted que no hay nada que usted pueda hacer para no recibir el amor de Dios, porque Él le ama a usted no por lo que usted es ni lo que usted hace, sino porque Él simplemente decidió amarle. Y usted está lejos de Dios porque está lleno de pecado y necesita que Jesucristo venga y le limpie. Y para que eso pase, usted y yo necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo, confiar que Jesús nos rescata, que estábamos en lo profundo del lodo, pero al creer en Jesús, Él extiende su mano, nos toma, nos saca de la inmundicia, nos limpia de pies a cabeza, nos quita la ropa andrajosa, nos pone ropa nueva, pone un anillo en nuestra mano, y ya no somos ajenos, ahora somos sus hijos.